a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, gracias. Listo. Entonces, bueno, chicos, recordemos que estamos en la sesión 2, pues en la sesión 2 que nos encontramos o se encuentran conmigo. Ya recuerden que han venido desarrollando la competencia desde el año pasado, si no estoy mal, desarrollando unas actividades. Vamos a mirar acá el cronograma que tenemos para que recordemos desde cuándo estamos, cómo van con esas actividades, chicos. ¿Si ya están al día? ¿Cómo les ha ido? Si desde el año pasado, ya en octubre, estaban viendo esta competencia. ¿Cómo les ha ido con las actividades? Las evidencias. Bien, sí, señora. Ok, entonces es la oportunidad para invitarlos para que si de pronto están pendientes de alguna actividad, la puedan ir adjuntando, registrando para que recuerden que ya estamos culminando la competencia, entonces importante es estar al día con todas esas evidencias y no de pronto estar en planes de mejoramiento y esas situaciones. Entonces, bueno, nuestra competencia, derechos fundamentales en el trabajo, estamos con el tecnólogo de análisis y desarrollo de software, ficha 2834811, 2834812, en nuestra fase de ejecución. Este es el orden del día que vamos a manejar. Los saludo nuevamente a los aprendices. Vamos a mirar cuál es el resultado y el aprendizaje que vamos a obtener en esta nueva evidencia de derechos fundamentales, cuál es esa temática y explicar cuál es la evidencia y el cronograma que tenemos para la entrega de este momento de los resultados de aprendizaje, ya finalizando la competencia y pues nuestra despedida. Entonces, bueno, vamos a mirar la presentación del resultado. En este momento hacemos el recorderis nuevamente de la competencia, ejercer derechos fundamentales en el marco de la Constitución Política y de los convenios internacionales. El resultado de aprendizaje que esperamos abordar en este momento, de aquí en adelante hasta que se nos cierre el plazo de la evidencia, es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a la Constitución Política y los convenios, estableciendo la dinámica y la temática de trabajo de la importancia de los derechos de los pueblos, la solidaridad, la paz, de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano. Y vamos a ver también algunos mecanismos de protección de los derechos, que es importante que ustedes lo conozcan cuando en alguna situación se den cuenta que se está amenazando un derecho o se están amenazando los derechos que hacen parte del derecho al trabajo, que vamos a recordarlos ahorita a continuación. Entonces, como actividad de reflexión, vamos nuevamente a situarnos en ese concepto del derecho al trabajo, que es muy importante y que surgió como esa conquista de los grupos organizados, de por allá después de la revolución industrial, donde se dieron cuenta que era necesario agruparnos para poder identificar y tener esa voz de voto y alzar la mano ante alguna situación de amenaza, ¿cierto? Y que de allí pues se ha logrado ese realce y ese posicionamiento que tiene hoy en día el derecho al trabajo, que sin duda alguna lo que pretende cuando una persona tiene trabajo es como ese automóvil del que de pronto hablamos en algunas sesiones, ese automóvil, ese vehículo que le permite garantizar una calidad de vida a las personas, tener la dignidad, ¿cierto? Tener relaciones de trabajo, tener la posibilidad de cotizar una pensión, de tener salud, ¿cierto? Acceso a la salud, de tener otros beneficios que vinculen a la familia y que eso a la vez pues nos permita ser parte de la economía de una sociedad, de un país, de un mundo globalizado. Entonces aquí quiero hacerles una pregunta. Ya nosotros hemos visto cuáles son esos derechos a los cuales tenemos cuando ingresamos al mercado laboral, cuando hacemos parte de una empresa, de una entidad. Entonces, teniendo en cuenta esos derechos, podríamos hacernos hoy una pregunta que es muy importante y decir, bueno, ¿cuál puede ser una violación de los derechos al trabajo? ¿En qué momento puedo sentirme yo vulnerable o me he sentido vulnerable? Porque sé que muchos de ustedes trabajan y ya tienen ese acercamiento con el mundo del trabajo, con el mundo
de los derechos del trabajo. ¿Cuál puede ser una violación a esos derechos? ¿Cuál creen ustedes? Bueno, pues una de esas es no pago de salario, o sea, que se retrase, le ponga como peros. Eso es como una violación de derecho al trabajo, ¿no? Muy bien, el no pago del salario, sí. Las personas trabajan por poder tener una remuneración, ¿cierto? Porque pues ese es el fin último, ¿no? Que podamos tener ese ingreso que nos permita darle, suplir las necesidades, poder tener una calidad de vida. Y si no se paga ese salario o se incumple, porque también puede darse esa violación de que me prometan un salario y resultan pagándome otro que no está estipulado en el contrato de trabajo, se constituye en una violación. Muy bien. ¿Cuál otro podría ser otra violación a derechos del trabajo? ¿Cuál creen ustedes? Extensión del horario establecido. Muy bien. Que de pronto me toque trabajar más de las horas de la jornada laboral establecida y no me paguen ni me reconozcan horas extras, ¿cierto? También puede ser una violación al trabajo. Otra violación puede ser que la empresa no me dote de los elementos necesarios de protección, y más cuando yo me veo expuesta a una situación de pronto de algún químico, algún manejo de una máquina que pueda generar residuos y no tengo mis gafas, mi overol, bueno, todo lo que yo necesito de protección. Eso también es una violación al derecho al trabajo. El no pago de seguridad social, que no me... y muchas veces ha pasado, ¿no? Cuando vamos de pronto a mirar esa historial laboral que tenemos, de pronto vamos a Colpensiones o van al fondo donde estamos afiliados y miramos, descargamos el historial laboral, nos damos cuenta que de pronto cuando iniciamos a trabajar no nos pagaron la seguridad social, no nos pagaron la afiliación ni a salud ni a pensión, y si no la descontaron. Eso también constituye una violación de derechos, ¿no? Y quizás muchas veces nosotros... Señor. También un despido injustificable. Claro, claro, cuando se hace un despido sin justa causa, en cualquier modalidad de tipo de contrato, pero es aún más grave la sanción cuando el tipo de contrato es a término indefinido. Las sanciones son mucho más rígidas. Entonces, todo eso constituye en una violación de derechos. Vamos a mirar un video que rápidamente nos trae como ese recorderis a qué tenemos derecho nosotros como trabajadores. Ustedes ahorita me confirman. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes tú? Tres. ¿Sabías que la mayoría de personas allá Aquí salen los anuncios. Juan ha trabajado durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario de... ¿Están escuchando el video? Sí, señora. Ah, perfecto. Listo. Lo vamos a reproducir. La pantalla completa. Espérenme porque no sé qué pasó. Nos mandó aquí otro video. Espérenme un segundito. Listo. Juan ha trabajado durante 4 años en una empresa privada recibiendo un salario de 2.500.000 pesos por medio de un contrato a término indefinido. La empresa no le pagaba su pensión y ARL. Ante esta situación, Juan se acercó a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de la ciudad para dar a conocer su caso. El Ministerio del Trabajo realizó una inspección a la empresa y comprobó que estaba incumpliendo el pago a seguridad social de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo impuso una multa y dio a conocer a los trabajadores los derechos laborales que tienen al prestar sus servicios a una organización. Las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un salario justo y equitativo, que debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Derecho a la seguridad social. Esto incluye salud, pensión y riesgos laborales. Derecho a la estabilidad laboral. Significa que los trabajadores con contrato a término indefinido no pueden ser despedidos sin una causa justa. De lo contrario, tienen derecho a una indemnización. Derecho a la libertad sindical. Tienen derecho a afiliarse a un sindicato y participar en actividades sindicales, sin que esto afecte su relación laboral con el empleador. Derecho a la negociación colectiva. Este es un derecho que les permite negociar colectivamente con su empleador las condiciones laborales, salariales y de trabajo.
Derecho a vacaciones remuneradas. Estas varían según la duración del contrato y la antigüedad en la empresa. Derecho a prestaciones sociales. Los empleadores tienen la obligación de pagar las prestaciones sociales a sus trabajadores. Estas incluyen el salario mínimo, horas extra, vacaciones, primas de servicio y las cesantías. Calzado y vestido de labor o dotación. Este es un pago en especie que el empleador hace al trabajador o trabajadora cada 4 meses y corresponde a un par de zapatos y un vestido completo adecuado a la tarea que desempeñe. Licencia de maternidad y paternidad. Es un tiempo de descanso al que tienen derecho las madres y padres trabajadores. Estimado trabajador, si sus derechos laborales están siendo vulnerados, no se quede callado. Acérquese a la Dirección Territorial de su ciudad o Inspección Municipal y presente su denuncia o queja. Un inspector del Trabajo y Seguridad Social adelantará una actuación administrativa por presunta violación a la normatividad laboral. Esta denuncia también puede tramitarse de manera virtual en la página web www.mintrabajo.gov.co seleccionando el enlace Erradicación de PQRSD. Bueno, muy bien. Si nos Entonces, saltas ay, a ver qué pasó. Vamos a volver aquí a compartir este video, te voy a enviar pantalla. 100 dólares directos. Listo, entonces, importante que tengamos en cuenta, voy a compartir acá nuevamente la pantalla. Importante que siempre tengamos en cuenta que si en algún momento sentimos que hay una vulneración de derechos en nuestro país, está esta entidad que es el Ministerio de Trabajo, que es el que se encarga de vigilar, de crear ese equilibrio de las relaciones entre trabajadores y empleados, pero también es el que recepciona todas esas quejas o inconformidades que tengamos como trabajadores. En nuestro país, en cada departamento, hay una territorial del Ministerio de Trabajo, que es el encargado precisamente a través de sus inspectores de escuchar las quejas de los trabajadores y si considera, entonces abrir un proceso administrativo, llaman al empleador, hacen ese proceso de conciliación y de verificación de por qué se está dando esa violación o esa presunta violación a un derecho al trabajo. Como decía el video, lo pueden hacer en las territoriales de forma presencial o también lo pueden hacer a través de la página del ministerio. Es importante que lo sepamos porque muchas veces tenemos duda, bueno, ¿y a quién acudo? Me toca pagar un abogado y yo no tengo plata y bueno, ¿y qué hago? No, este servicio que presta el ministerio es totalmente gratuito, dan asesoría, pero también está dado por el otro actor. ¿Qué pasa si nosotros somos empresarios? ¿Qué pasa si yo tengo dudas de cómo debo hacer la vinculación de mi personal? Que no quiero vulnerar ningún derecho, yo quiero cumplir con todo lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo, pero tengo dudas, tengo inquietudes, no sé cómo hacerlo, no sé cómo liquidar el tema de la seguridad social, no sé cómo pagarle pensión. En el ministerio también, en esas oficinas territoriales, les dan asesoría a los empleadores para que también puedan cumplir de forma adecuada la ley y puedan afiliar a las personas a seguridad social, les puedan pagar esas prebendas, les puedan pagar todo el tema de las prestaciones y se cumpla con todo lo que se establece en el Código Sustantivo de Trabajo y también puedan evitar algunas sanciones o problemas con demandas laborales. Bueno. En este sentido, podemos hablar de que a nivel tanto regional, a nivel de país, como a nivel universal, existe un mecanismo que busca proteger los derechos humanos y entre ellos el derecho al trabajo. Estas entidades de orden internacional lo que hacen es dar esas políticas y crear esas normas que los países aplican ya en su localidad, en su región. Y muchas veces los países lo que hacen es que las políticas que hacen, diseñan dentro de ese país, van alineadas con esas normas internacionales. ¿Quiénes son los encargados de diseñar esas normas internacionales del trabajo? Para nuestro caso, la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, que es una agencia de la ONU,
que es una agencia tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Que es una agencia que está conformada por el sector gobierno, por el sector trabajador y por el sector empleador, ¿cierto? Tiene 3 actores y que les permite, con conocimiento de causa, poder desarrollar unas normas que le den línea a cada uno de los países sobre cómo se deben manejar las relaciones laborales, cómo es esa línea tan delgada que no debemos pasar para hacer esa vulneración de derechos, sino que por el contrario estemos muy juiciosos cumpliendo con esa rigurosidad, ¿cierto? Que requiere todo el tema de los contratos y las vinculaciones laborales. Entonces, esta organización internacional, que en el caso de nosotros, para el área andina, tiene su sede de su oficina de atención en Lima, crean las normas internacionales del trabajo. ¿Cómo se crean? Estas normas internacionales son unos convenios donde se establece qué se debe hacer si se presenta alguna situación, cuáles son los derechos, se establecen muy claros los derechos y cuáles son los deberes también de los trabajadores. Y también esta oficina se encarga de recepcionar quejas de los sindicatos que se ofrezcan en cualquier país. Un sindicato, por ejemplo, uno de los más grandes que tenemos en el país, que es FECODE, puede hacer una denuncia ante la OIT, ante la oficina, o sea, la delegada de la OIT para nosotros, que es la oficina del área andina, puede hacer escalar esa queja o esa inquietud que tenga sobre un tema laboral acá en nuestro país. Se puede hacer porque nosotros todas las políticas que tenemos de trabajo están precisamente encaminadas por los principios que tiene la OIT y están enmarcadas en las normas internacionales. Por ejemplo, dentro de las normas internacionales del trabajo está en el convenio 98 y 87 la libertad sindical y la negociación colectiva. Y nosotros vamos y nos remitimos a nuestra Constitución y nos damos cuenta que nuestra Constitución, que es un derecho constitucional, que las personas puedan asociarse y formar asociaciones sindicales o asociaciones de profesionales también, ¿sí? Y que si nos damos cuenta, es concorde, ¿cierto?, con lo que dice las normas internacionales. Las condiciones laborales, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, las jornadas, los salarios, están descritos en el convenio 100 de las normas internacionales de la OIT. La no discriminación, también la equidad de género, que se está luchando porque todas las personas tengan igual de salario dependiendo de su nivel de cualificación, pero que sea de una forma equitativa, no que por alguna circunstancia hombres ganen más, mujeres ganen menos, sino que haya una equidad y que ese salario, esa remuneración dependa de esas competencias que tengo yo para desempeñar un cargo y no que yo sea discriminada por mi género, por mi raza, por mi condición, si tengo discapacidad, ¿cierto? Sino que sea equidad. Las peores formas de trabajo infantil es una de las problemáticas que se han hace poco identificado dentro de la OIT en el convenio 186. Entonces, quiero tomar estas peores formas de trabajo infantil para explicar cómo la OIT crea estas normas internacionales. Entonces, la OIT crea las normas internacionales teniendo estos 6 pasos en cuenta. Primero, identifica el problema. ¿Y cómo identifica el problema? Pues a la OIT llegan todas esas quejas que yo les decía ahorita, puede ser de organizaciones sindicales, pueden ser informes que den las entidades encargadas del trabajo, puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo en Colombia hizo un informe y lo mandó a la OIT para que ellos conocieran que hay una problemática laboral. El tema de las peores formas de trabajo infantil, nos hemos dado cuenta que está en crecimiento y una de esas peores formas es la minería. Encontramos cada vez más niños que no están estudiando, que deberían estarlo, niñas, jóvenes que no están estudiando, sino que se quedan en esta práctica de este sector económico que es la minería, donde exponen su vida, donde exponen toda su humanidad
porque están expuestos y muchas veces esta minería es minería que no tiene condiciones de seguridad, es una minería muy artesanal y que desafortunadamente nos damos cuenta que los niños pues son como que muchas veces ese flanco que está muy vulnerable. Entonces, no solamente pasa en nuestro país, sino que se dieron cuenta que este problema está a nivel mundial y llegó a la mesa de la OIT. ¿Qué hace la OIT? Efectivamente, identifica que es una problemática mundial que no es sectorizada, sino que está a nivel global, discute esta situación, hace una discusión sobre esta problemática en esa consulta tripartita que, vuelvo y reitero, habla de los 3 sectores importantes que hacen parte del trabajo, que es el sector trabajador, el sector empleador y gobierno. Discuten, evalúan, escuchan los puntos de vista de los 3 actores y si definitivamente se dan cuenta que sí es una problemática que acoge al mundo, que se está en crecimiento y que merece especial atención, en la conferencia internacional que hacen cada año en Ginebra, Suiza, lo ponen a votación, lo disponen a votación esta problemática para ver si hacen o no un convenio que dé la pauta de cómo se debe erradicar esas peores formas de trabajo infantil, según el ejemplo que estamos abordando. Entonces hacen ese convenio y allí, según la aprobación de los integrantes de la OIT, si sale aprobado, pues lo que hacen es elaborar ese documento, ese convenio, donde establece la problemática, pero también dan línea de cómo se puede combatir. Ahora, la pregunta, el hecho de que la OIT haya aprobado este convenio, esté aprobado, ¿obliga a los países que lo deban adoptar? Esas medidas que ellos colocan en las normas internacionales a través del convenio, ¿obliga al país a adoptarlo? No lo obliga. Se obliga siempre y cuando el país que hace parte de la OIT ratifica que efectivamente está interesado en aplicar ese convenio, esa norma internacional dentro de esa zona, dentro de esa localidad, dentro de ese país. Hasta que el país ratifique, ya se vuelve casi que obligatorio cumplimiento en ese país. Nosotros hemos ratificado en nuestro país como Colombia, hemos ratificado la erradicación del trabajo infantil, por eso existen políticas de erradicación de trabajo infantil. Hemos también ratificado el tema de las peores formas de trabajo infantil, o sea que cada política que se cree en nuestro país debe estar afín con ese convenio que creó y que aprobó la OIT. Y por ende somos sujetos a que la OIT nos pida y nos haga seguimiento, nos pida informes, nos haga supervisión de qué estamos haciendo como país para enfrentar y combatir esta problemática. No es solamente decir, venga, sí, nosotros como Colombia sí estamos interesados y el problema existe. Bueno, sí, muy bien. Pero ¿usted qué está haciendo como país para controlar y mitigar esa problemática? Otra problemática que había, el tema de la discriminación para las personas en condición de discapacidad. Casi una persona que tenía condición o que tiene condición de discapacidad, es muy complejo que ellos puedan tener inserción en el mercado laboral, puedan llegar al mercado laboral. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Como era una problemática y está dentro de las normas internacionales que todas las personas deben tener acceso al trabajo, ¿cierto? Pues el Ministerio de Trabajo, o sea, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo diseñó unas políticas que son unos incentivos a las empresas por contratar personas con discapacidad. Entonces, les descuentan el 200% de la declaración de renta, les bajan la cuota de aprendices, bueno, otro montón de cosas que les dan de incentivo por contratar personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, esa es una medida que está utilizando nuestro país para poder dar resultados sobre ese convenio de la no discriminación. ¿Sí? Más o menos así es como funciona. Bueno, entonces hay unos organismos internacionales como la OIT, como la UNICEF también, que vigilan que efectivamente las personas no tengan este tipo de vulneración o amenaza a los derechos fundamentales del trabajo.
Pero también en nuestro país existen unos mecanismos de defensa, de exigir que efectivamente no se nos violente, no se nos vulnere un derecho fundamental. Cualquier derecho fundamental que esté en nuestra Constitución. Entonces, la Constitución Política de Colombia creó los mecanismos para garantizar el derecho a los ciudadanos. ¿Cuáles mecanismos? Quizás los hemos escuchado o los hemos puesto en práctica en algún momento o situación de nuestras vidas y ustedes los han escuchado, es la acción de tutela, el derecho de petición y la acción popular, ¿cierto? Son, espérenme porque creo que hay una persona intentando ingresar. Bueno, un segundito. Sí. Listo. Bueno, vamos bien, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Ah, bueno, ok. Listo. Entonces, bueno, la Constitución Política de nuestro país habla de que existen unos mecanismos de materialización o de exigencia que efectivamente nuestros derechos humanos y nuestros derechos del trabajo no sean vulnerados ni amenazados. Entonces, dentro de estos mecanismos tenemos la acción de tutela. ¿Sí han escuchado hablar de la acción de tutela? Señora. Ok, la acción de Más o menos. tutela, más o menos, muy bien. La acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aunque aquellos que no se encuentren consagrados de la Constitución cuando estén resultando vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad publicada, el fallo se produce de esta acción es inmediato. Si así no estén estipulados dentro de la Constitución como derechos fundamentales, pero es un derecho, nosotros podemos recurrir a este mecanismo de defensa que es la acción de tutela. Entonces, ¿qué pretende esta acción de tutela? Pues la protección de los derechos fundamentales, se presenta cuando hay alguna situación de amenaza o de vulneración y se resuelve en un corto tiempo, ¿sí? Máximo 10 días cuando a veces se apela al resultado de la tutela, pero realmente la tutela cuando el juez se da cuenta que efectivamente hay una violación de derechos, en 3 días resuelve esta violación y ordena a la entidad a darle respuesta y a revisar por qué se está vulnerando ese caso, ese derecho fundamental y obliga a que la persona pueda tener acceso. Recordemos que los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución Política y por eso precisamente son la causa legítima y justa de que no se pueden vulnerar. Estas acciones de tutela se presentan ante un juez y hay unos casos especiales, normalmente se presenta escrita. Y bueno, y entonces otra pregunta, y es una acción de tutela, entonces tiene que presentarla por un abogado, entonces yo no tengo de pronto recursos en este momento para pagar un abogado para que, no necesariamente. La acción de tutela hoy en día existen muchas guías, de hecho en el material de formación que encuentren ustedes acá de derechos fundamentales, en SACYUNA, en su componente, van a encontrar que hay ejemplos de derechos de acciones de tutela, cómo se hace, cuál es el formato, como el paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer. No necesariamente se requiere de un abogado, pero si ustedes también quieren tener como ese soporte jurídico por parte de un abogado, recuerden que las universidades tienen algo que se llaman consultorios jurídicos, donde prestan los servicios de forma gratuita de asesoría para que les puedan ayudar a elaborar esa acción de tutela. También pueden recurrir a las personerías en cada ciudad o cada municipio. Las personerías también tienen abogados que de forma gratuita asesoran a las personas para poder hacer esa acción de tutela y presentarla ante la entidad que está haciendo la presunta violación del derecho. Cuando la persona por alguna circunstancia no puede hacerla por escrito, hay algunas causales en las que dice que se puede recibir una acción de tutela de forma verbal. ¿Y cuáles son? Cuando la persona no escribe, no sabe escribir, cuando es menor de edad
o cuando hay alguna urgencia de protección que no dé tiempo, que deba ser atendida de forma inmediata. Se recibe de forma verbal. El derecho de petición, entonces el derecho de petición es otro mecanismo. Este derecho de petición lo que hace es pues permitirnos interactuar con las autoridades, con las entidades, si en algún momento necesitamos una solicitud, que nos den respuesta a una solicitud, a una queja o a una petición, podemos recurrir a este mecanismo que es el derecho de petición. Tiene un plazo usualmente de 15 días hábiles donde nos dan la respuesta. En muchas circunstancias lo que se hace primero es solicitar información a través de un derecho de petición y dependiendo de esa información o esa respuesta que nos da la empresa o la entidad, se pasa al segundo mecanismo que es la acción de tutela. Entonces, puede ser como el 1 o 2, los pasos que se pueden seguir, pero muchas veces también en la petición del derecho, el derecho de petición, ya no la empresa nos puede dar alguna respuesta y puede ya tener solución de fondo. Eso también depende de la petición o la queja que nosotros estemos interponiendo. Esta se presenta pues ante las autoridades administrativas o ante las entidades o ministerios que nosotros pues, estemos buscando como darle solución a esa petición. Pues tiene un plazo un poco más largo de respuesta, pero a veces muchas entidades dicen como que primero hay que abordar el derecho de petición. Las acciones de cumplimiento son otro mecanismo. Estas acciones de cumplimiento se interponen cuando se infringe alguna norma legal o alguna ley que está establecida dentro de un país o dentro de la Constitución. Por ejemplo, cuando un funcionario de una entidad financiera sustrae información que es confidencial de los clientes que tienen el banco. Acuérdense que tenemos una ley de protección de datos en nuestro país, entonces este funcionario estaría infringiendo una ley y se puede interponer esa acción de cumplimiento. ¿Cómo se pone esa acción de incumplimiento? Se interpone pues ante la entidad donde está sucediendo los hechos y ellos inmediatamente a través de control interno abren una investigación sobre ese funcionario para verificar si efectivamente hubo una violación a una ley establecida dentro del país o dentro de la Constitución política. Los más comunes pues son la acción de tutela y el derecho de petición. Bueno, aquí ya vamos finalizando entonces con nuestra temática que queríamos abordar en la noche de hoy. Vamos a mirar ahora en la entrega de la evidencia y el cronograma que nos corresponde. Es una evidencia muy sencilla que les va a permitir también a ustedes, porque nos han dicho que tratemos de simplificar un poquito las evidencias para que tengan la posibilidad de cumplir en los términos establecidos y de esa manera lo estamos haciendo para que ustedes puedan cumplir con todas estas obligaciones, no solamente de esta competencia, sino de las otras competencias y puedan culminar su etapa lectiva de la forma más exitosa dentro de este proceso, dentro de esta primera etapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para este resultado de aprendizaje? Producto a entregar, un cuadro comparativo. ¿Qué vamos a colocar en ese cuadro comparativo? Recordemos que es un cuadro comparativo. Entonces, el cuadro comparativo pues es una herramienta que nos permite comparar algunos aspectos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a comparar qué diferencia hay entre la tutela y el derecho de petición, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar la definición para cada uno de los dos mecanismos de protección. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? ¿Ante qué autoridades se debe presentar? ¿Cuáles son esas diferencias? Y vamos a comparar esos dos mecanismos para que la información nos quede mucho más clara y ustedes en algún momento también la puedan utilizar. Esto no es solamente para cumplir con una evidencia, sino para que ustedes tengan el conocimiento de la causa y puedan, en alguna circunstancia que sientan vulnerado un derecho, ponerlo en práctica en su vida, en su contexto real. ¿Qué formato? Bueno, lo pueden hacer manualmente. Si lo van a hacer manualmente, pues hay que digitalizarlo y pasarlo a la extensión JPG. O pueden utilizar cualquier herramienta digital, que hoy en día pues existen muchas y ustedes saben más que están estudiando en este tema digital,
¿cuáles pueden utilizar? Importante que sea auténtico, que ustedes mismos lo creen, que ustedes mismos lo diseñen, tomen información del material de formación que tenemos aquí en la plataforma, léanlo, interioricen y hagan su cuadro comparativo. Pueden consultar otras fuentes, pero recuerden que cuando uno consulta otras fuentes, debe colocarlo en la bibliografía, debe citarlo. Extensión mínima a una hoja, pueden utilizar 2. ¿Y dónde lo vamos a adjuntar? Vamos a remitirnos a la P8, derechos fundamentales, violación de derechos del trabajo, derecho de petición y acción de tutela. Guía de aprendizaje 10, recordemos nuestro código de la competencia, que es la 210, 201, 501. Resultado de actividad de aprendizaje 3, actividad de aprendizaje 4, instrumento de evaluación 3. ¿Cuándo inicia esta evidencia, profe? Ya está habilitada, del 28 de abril a las 00, y vamos a tenerla abierta para que ustedes puedan adjuntarla hasta el 5 de mayo del 2025 a las 23:51. Aquí a continuación en la presentación va como un paso a paso en los pantallazos de dónde vamos a encontrar. Ustedes ya han familiarizado mucho con el tema de la plataforma, sin embargo, aquí nos permite como refrescar un poquito los conocimientos. Entonces, ¿en qué fase estamos? A ver quién me recuerda en qué fase estamos en este momento. A ver, ¿en qué fase nos encontramos? Lo dijimos al comienzo de la presentación. Fase 3, ¿no? Muy bien, sí. La fase 3, estamos en fase de ejecución. Entonces, vamos a ir a la fase 3, fase de ejecución. Le vamos a dar clic ahí y ahí nos va a aparecer guía, actividad de proyecto 6, actividad de proyecto 7, actividad de proyecto 8. Recordemos que nosotros estamos en la actividad de proyecto 8. Cuando le damos clic en la AP8, vamos a encontrar el material de formación, la guía de aprendizaje y las evidencias. El material de formación para nuestra competencia, la que estamos hablando en este momento, no se encuentra en la AP8. ¿Por qué no se encuentra en la AP8? La van a encontrar en la AP6, porque desde la AP6 estamos desarrollando las evidencias de derechos fundamentales. Entonces, el material queda guardado desde donde inicia la competencia. Entonces, ustedes se pueden remitir a la AP6, material de formación, y allá van a encontrar derechos fundamentales, les despliega el menú y al finalizar ya de todos los documentos vienen los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Ahí vamos a indagar un poco más sobre la tutela, sobre el derecho de petición. Van a tener el material suficiente para poder desarrollar su cuadro comparativo. Bueno, retomemos. Entonces, para entregar la evidencia, nos vamos a la AP8, guía de aprendizaje 10, a evidencias, guía de aprendizaje. Allá le van a dar clic en evidencias, guía de aprendizaje 10. Nos van a salir todas las evidencias que pues están en este momento activas para ustedes. Hay unas que ya no están activas, pero hay unas que sí están disponibles. En ese listado que aparecen, vamos a ir casi que al final, y ahí nos aparece AP8, derechos fundamentales, violación de derechos al trabajo, derechos de petición y acción de tutela. Y ahí es donde vamos a cargar nuestra evidencia. ¿Listo? Bueno. Abrimos el espacio para dudas o inquietudes que ustedes tengan en este momento para que las podamos solucionar. ¿O todo quedó muy claro? Espere, esto, hay que hacer un mapa mental, ¿verdad? Un cuadro comparativo. ¿Y qué más? No. Hay que hacer un cuadro comparativo. Un mapa mental es diferente. Este es un cuadro comparativo. ¿Qué elementos vamos a comparar? ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta? La acción de tutela y el derecho de petición.
vamos a decir en ese cuadro comparativo la definición, las características especiales, cuándo aplica, los términos de respuesta, todas las características y criterios que ustedes puedan desarrollar en ese cuadro comparativo. ¿Listo? Es solamente el cuadro comparativo. Listo, vale. Muchas gracias, profe. ¿Vale, Carol? Listo. No, a ti por la pregunta. Fernando o Profe. Héctor, alguien nos estaba preguntando. Edwin. Una preguntita, bueno, ya que de pronto están los compañeros, ¿eso es legal o en el sentido de que, un ejemplo, usted tiene un horario, en mi caso, ¿no? Yo tenía un horario de 9 a 5 y a veces yo requería ir al banco a hacer una diligencia. Yo pedí el permiso en la tarde, un ejemplo, 3 de la tarde para alcanzar el banco. Y el coordinador supuestamente, como recurso humano, no estaba ahí, sino está en otra ciudad. Entonces el coordinador decía que esas horas que uno les debía, tenía que pagárselas con más tiempo, al día siguiente o cuando las requería. Pero yo siento que eso es legal porque si usted está pidiendo un permiso, usted trabaja y eso le deben de pagar lo que trabajó, ¿cierto? Sí, hay que mirar el reglamento interno de trabajo que tiene estipulada la empresa. Hay unos permisos por ley, que es cuando es alguna situación de enfermedad, de calamidad familiar, que no tienen por qué ser, digamos, compensados o pagados, porque todo trabajador tiene derecho a esa situación, que se enfermó, que tiene una situación de calamidad. Si es una diligencia Sí. personal, hay que revisarlo dentro del manual interno de trabajo que tienen ustedes dentro, como empresa. Si hay ahí algo establecido, bueno, pero realmente, digamos que por normativa, los permisos son el tema de salud o calamidad familiar. Y uno está obligado porque también esa era otra, que uno está obligado a hacer horas extras, 2 horas extras en la semana, 2 o 4 horas extras en la semana, según decían ellos, y en el caso de que decía un ejemplo, si yo cumplo con mi jornada laboral, ¿eso es Sí, obligación de 4 horas extras en la semana? es dependiendo de la necesidad del servicio, pero si tú vas a trabajar horas extras, pues esas horas extras deben reconocértelas, ¿no? Si el trabajo, si la necesidad del servicio, de lo que tú haces, de lo que laboras dentro de la empresa, se requiere efectivamente que tú puedas estar más tiempo, se puede hacer, pero siempre y cuando sea reconocido como horas extra, ¿no? Pero Tienen uno que, no, tienen que ya, uno, pagarlas. pero si uno terminó su tiempo en la semana, un ejemplo, uno no está obligado, ¿cierto? Si yo estoy cumpliendo mi horario normal, uno está No, obligado, ¿no? ¿Cierto que no va a no, hacer horas? No está obligado, no, ¿cierto que no? no, eso es un consenso, es un consenso, las horas extras son un consenso también. Puede existir la necesidad del servicio, ¿no? Pero si existe esa necesidad de servicio y se establece que se van a hacer esas horas extras, pues también deben reconocérselas con la remuneración. Recuerden que nuestro país está en este tema, están progresivamente reduciendo las horas de trabajo, ¿no? La jornada en Colombia se va a reducir a 44 horas semanales según la ley 2101 del 2021 y está siendo, se espera que digamos que para el 2026 lleguen a las 42 horas. Está siendo muy paulatino este tema de la reducción de la jornada laboral, pero pues ya existe una ley que obliga a las empresas a hacer esa reducción. Entonces, pues hay que mirar que efectivamente esa jornada se vaya implementando. En este momento se aspira que para mitad de año de esta vigencia lleguemos a las 44 horas, pero pues y al final poder llegar en el 2026 a las 26 horas. Sin embargo, pues todavía el ministerio no se ha pronunciado frente a esa jornada de trabajo. No, porque si Bueno, es colocar ante, ¿cómo se llamaría? El Ministerio de Trabajo, yo iba a colocarle una petición, sí, eh, derecho. pero me dijeron una persona que
que cuando uno no ha empezado a trabajar, es mejor no hacerlo. O sea, que primero esté trabajando y ahí sí pone la petición de la otra empresa donde trabajó. Que porque eso a veces afecta el encontrar empleo. Eso es qué tan cierto es. Pues si se conocen las empresas, sí, porque de otra manera no hay no, ¿cómo se van a enterar? ¿Sí? Si la empresa conoce a la otra empresa, puede ser que digan en algún momento no, pero digamos que muchos empresarios lo toman como que, es que el trabajador es conflictivo, pero realmente no es conflictivo, es una situación de vulneración. O sea, el tema de las horas extras siempre es concertado. Y para interponer una inquietud o pedir una asesoría en el ministerio, no hay necesidad de interponer un derecho de petición, sino uno llega y habla con el inspector, manifiesta su inquietud que tiene y ellos validan si efectivamente, digamos, se puede proceder en una actuación administrativa que es citar al empresario. No hay, esa es una información confidencial, es decir, una vez uno llega a la empresa, al ministerio, interpone esa queja o esa inquietud que tiene, no hay manera de que otra empresa pues llegue y conozca, a menos de que entre las mismas empresas se conozcan, ¿cierto? Los mismos jefes de pronto se conozcan, pero esa es una información confidencial, ¿sí? Eso no tienen manera de cada empresa, venga, yo quiero mirar quiénes han puesto queja en el ministerio, no hay manera de saberlo. De pronto Sí, no, porque mía, informalmente se enteren. sí, porque la salida mía se dio más que todo en ese caso. No me renovaron, pero fue en ese sentido porque yo al coordinador sí le ponía eh, yo soy muy Exigir justo. Pero eso le exigía derechos. sí, porque eh, después el horario era los sábados de 6 a 2 y el otro grupo entraba de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y entonces eh, cambió drásticamente el horario, puso a todos a trabajar el sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, porque a la gente le decía que cosas, entonces como que cambiaba a conveniencia de él. Entonces todas las cosas uno se iba diciendo, también se enojaba porque el día del domingo descansaba uno y Ujú, de pronto llegaba un camión que se atrasó desde Bogotá ujú. y entonces quería comprometer a las personas que ya tenían su descanso un domingo. Como ya las personas les decían que ya no podían porque estaban comprometidas, obviamente, o sea, se enojaba con él mismo y después al día siguiente ya se desquitaba como de otra forma. Sí, A eso es lo- que, y se excedían las horas de trabajo, la jornada de trabajo del sábado. sí, Estaba porque excediendo ya la jornada de trabajo, jornada laboral. todo el mundo salía el sábado temprano, los que salían en la tarde, entonces los colocó en un turno central a conveniencia de él por lo que estaba pasando. Ujú. Y es que ese es el problema que tenemos muchas veces en nuestro país, ¿no? Que pues por el miedo de las represalias, de que de pronto no haya más oportunidades, pues nos quedamos callados y a veces como que nos conformamos con esas situaciones que se puedan presentar y pues no es una buena práctica, ¿cierto? Porque va a seguir siendo repetitiva y repetitiva y repetitiva, así es, de manera muy respetuosa hay que también hacer valer nuestros derechos como trabajadores, porque si no, simplemente se va a volver paisaje y entonces ya es normal que lo hagan y pues la situación económica de muchas personas pues a veces obliga a que se acepten esas condiciones que no son las condiciones de un trabajo digno y que tampoco da garantías. Ah, listo, profe. Entonces, sí, Bueno, pues, redactar la carta a recursos humanos sobre la persona. Y ya con ministerio es sobre la empresa o también puede ser con la persona. sí, no, el ministerio se puede, pues la persona hace parte de la empresa, entonces ahí se puede hacer todo el trámite. Listo, Porque bueno, ella gracias. hace parte de la empresa. Igual ahí van a citar es al gerente, al representante legal o a la persona que haga las veces de jefe de talento humano. Ah, listo, listo, gracias, profe. Bueno, Héctor. Edwin, ¿tienes alguna pregunta? No, Edwin fue el que le habló. Yo fui el que le hablé. Entonces es Héctor, perdón, Héctor Andrés Monroy. Tienes la manito levantada.
Sí, profe, yo. Hola, Héctor. Muy buenas noches, profe. Profe, quiero confirmar, entonces la evidencia es tanto el cuadro comparativo como hacer un mapa conceptual. No, solamente es un cuadro comparativo. Es que estoy buscando la evidencia de la grabación de la clase pasada, pero no la encontré en Sayuna. Y en Ujú. Teams tampoco quedó grabada. No sé si tú tengas el enlace de la grabación pasada. ¿De la sesión pasada? Sí, sí, profe, del día viernes. Cuando Ah, habías indicado un mapa conceptual relacionando todo de acuerdo al proyecto y... pero derechos fundamentales, ah, no. pero no. Creo que es de Vi que otra era un mapa competencia. conceptual que habías indicado de que tenía con relación a nuestro proyecto que estamos haciendo. Ah, no. Relacionando qué es lo que hace cada cosa y así. Ok, no, es diferente. Esta evidencia hace parte de la competencia transversal de derechos fundamentales. Y en este cuadro comparativo lo que vamos a hablar es de las características principales y de las diferencias que existen entre un derecho de petición y una tutela. O sea, que son dos evidencias. Es que la del viernes no sé qué competencia sería. No, tampoco te puedo confirmar. Estoy buscando en No, es Sayuna la diferente, grabación y es no. diferente. Es como, Creo que es diferente, es de otra competencia, si no estoy mal. La grabación de esta sesión queda en un ratico, ya la vamos a subir para que ustedes la puedan consultar. Nosotros tuvimos otra sesión, pero fue, ya les confirmo la fecha. Para el viernes, pero... No, o sea, conmigo, con derechos fundamentales, fue el 4 de abril. ah, O sea, ya hace ratico que teníamos otra evidencia pendiente, que es el informe de trabajo decente. El viernes debieron tener con otra instructora o con otro instructor. creo que sí. Ujú. Se me perdió. Sí, no, estos derechos fundamentales y esta ya es la última evidencia de la competencia. Ya con esta evidencia culminamos la competencia. Okay. Entonces los invito a que muy juiciosamente hagan su cuadro comparativo, muy bonito, con muy buenos diseños, con mucha creatividad, que ustedes son supremamente creativos y juiciosos y aplicados. Los invito a que se pongan al día también con las evidencias de pronto que están pendientes de derechos fundamentales, revísenla ya en cada una de sus actividades, en las actividades de aprendizaje. Y si tienen duda, pues también me consultan, por favor. Bueno. Recuerden que tenemos chat de sincrónico también para que se conecten los jueves o los viernes. Ahí en mi perfil ustedes encuentran el nombre de la competencia y qué días yo estoy ahí conectada para poderles aclarar y orientarlos si tienen alguna duda. ¿Listo, chicos? Bueno. profe, que Señor. listo. Bueno, Eddie. Entonces, un gusto haber estado con ustedes en este espacio, que fue muy provechoso. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso, que les vaya muy bien con sus actividades, con sus evidencias y pues que pasen una bendecida noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Que pase buena noche. Bueno, ustedes también, que descansen.